Bienvenidos a este poderoso tiempo de maná de Dios. Le damos gracias a Dios por las bendiciones que Él añade a nuestra vida. Le damos gracias a Dios por su fidelidad. Le damos gracias al Señor porque Él es grande y es poderoso. Le damos gracias por sus misericordias que son nuevas cada día. Le doy gracias a Dios por el privilegio de poder estar conectada en este tiempo de maná de Dios, con la garganta un poco afectada. Acá en los Estados Unidos está el clima bastante fuerte, pero el Señor nos ha ayudado, nos ha sostenido en mi garganta. Dios ha tomado control de todo. Y bueno, agradecida con el Padre por sus maravillas y sus bendiciones. Así que te invito a que compartas esta transmisión con todas esas personas que necesiten escuchar una palabra poderosa de parte del Señor. Y quiero saludar a todas esas personas que están conectadas en este tiempo de maná de Dios. A mi hermosa Andrea Blanco, Dios te bendiga, Andrea. Saludos muy especiales a tu amado esposo. Que Dios los bendiga de una manera poderosa. Tengo aquí a Rafael Ortega, nuestro amado maestro de la palabra, que hoy va a estar compartiendo con nosotros. Y bueno, aquí también se está conectando las pruebas de Ani. Ani, Dios te bendiga. Ani está en Nueva York, si no me equivoco. Ani, Dios es maravilloso. Amén. Todo el mundo me dice que este clima me sienta muy bien. El Señor hace cosas grandes, de verdad. Y bueno, estamos agradecidas con el Padre porque el propósito de Él cada día se cumple en nuestras vidas. Él es el que tiene abiertas. Ella está en Miami. Ok, Ani. Allá estuve en la Florida, Ani. Pensé que nos íbamos a ver, pero bueno, estaba en un campamento. El Señor es misericordioso y Él hace cosas grandes, hace cosas maravillosas, todo en el tiempo de Dios. Y bueno, estamos trabajando, ya tenemos 3 temáticas que hemos trabajado de nuestra serie de este mes de febrero en nuestro maná de Dios, que es la fe, es esa enseñanza tan linda que el Señor nos habla de la fe, fortalecernos en fe, porque nosotros caminamos por fe. Nuestra vida está regida por pasos de fe. Y créeme que yo tengo mucho que testificar. Tengo muchísimo que testificar de la fidelidad del Padre. He aprendido a mover mi vida confiada en las promesas del Señor. Y eso es lo que el Padre quiere hacer contigo. Eso es lo que el Padre quiere hacer en tu vida. Quiere fortalecerte en fe. Yo no sé cuál es la situación que puedas estar atravesando en este momento, pero nuestro Padre puede cambiar la historia. He conocido a un Dios que es capaz de cambiar la historia, de cambiar circunstancias, de caminar escenarios, pero necesitamos tener una inyección de fe. Entonces, yo quiero leerte un pasaje de la Biblia que está en Lucas 1:45, un pasaje bíblico muy conocido, ¿verdad? Y es esa palabra que el Señor, ¿verdad?, le da a María, que le dice: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces, el Señor es maravilloso. El Señor hace cosas grandes. Yo no sé qué te ha prometido el Señor a ti, pero es importante que creas que el Señor lo puede hacer. Y yo quiero ver las manitos levantadas de aquellas que dicen: yo creo que el Señor puede hacer algo especial en mi vida. Y voy a orar para así darle paso a nuestro invitado en la noche de hoy. Antes de presentarlo, quiero hacer una oración.
Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú eres digno de adoración y de exaltación. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada día. Gracias porque tu fidelidad es eterna. Gracias, Señor, porque no somos dignos, Señor, dignos de recibir nada, Señor. Pero a ti te place que nosotros podamos, Señor, conocer tus bondades, conocer tu maravilla, conocer tu fidelidad. Padre, yo bendigo la vida de cada persona, cada hombre, cada mujer que está conectada, y bendigo la vida de aquellas personas que se van a conectar en diferido. Padre, creo que esta noche será una noche de victoria, una noche de bendición, una noche donde hablarás a nuestras vidas, donde inyectarás fe, Señor, en este último maná del mes de febrero de la serie La Fe, Señor. Oro por la vida de nuestro hermano Rafael Ortega, ese hombre lleno de la presencia de Dios. Bendigo su vida, bendigo su familia, carbones encendidos sobre él. Y creo fielmente, Señor, que la buena obra que empezaste en medio de su vida, tú la seguirás haciendo. Y bueno, sin más preámbulos, bendiciones, madre, mi amada Shirley de Cuevas. Dios te bendiga, mi amor. Te amo mucho, madre. Te extraño. Y bueno, vamos a estar dándole paso a nuestro invitado de hoy. Introducción de quién es esta persona. Una persona muy especial para mí. De verdad, un hombre de testimonio, un hombre lleno de la presencia de Dios, un hombre que de verdad su vida me ministra muchísimo. Es un hombre que ha caminado por fe, sigue caminando por fe en su vida. Él es maestro de la palabra, maestro, un excelente maestro de la palabra, de verdad. Wow. Y bueno, le doy la bienvenida al hermano Rafael Ortega. Él es miembro activo, no sé por cuántos años, él mismo lo dirá, de la Iglesia Evangélica Boston Central, la cual somos miembros. Bendigo la vida de mis pastores, Lisette y David de Reyes, les bendigo de una manera especial. Y bueno, hermano Manuel, Dios lo bendiga. Manuel, Rafael, tengo los nombres aquí cruzados. Manuel, que era un excelente maestro de la palabra. Que Dios le bendiga, y los micrófonos del maná de Dios todos suyos. Bueno, muchas gracias, hermana Gaby, y muchas gracias al Señor por permitirnos esta noche estar compartiendo con ustedes. Para mí es una honra, es una gran bendición y una gran responsabilidad estar en medio de este grupo, sobre todo de mujeres esforzadas, valientes, de hermanos en la fe, de amigos que han pasado por momentos duros o a través de sus propias vidas o a través de familiares. Y la verdad, hermana Gaby, cuando usted me dijo de hablar de fe en medio de un grupo tan especial, yo dije, wow, Padre, Señor, ¿qué vamos a llevar en medio de un grupo? Señor, yo creo que me ministra solamente el hecho de verlos alegres, de sentirlos contentos, con deseos de seguir adelante, no importando las circunstancias. Eso ministró mi vida de una manera maravillosa. Espero, confío que en el Señor, de que las palabras que podamos llevar sean un aliciente, ¿verdad?, para cada persona. Usted bien mencionaba que ha conocido a un Dios grande, poderoso. Ese Dios grande y poderoso nunca nos ha dejado solos, nunca nos ha desamparado, siempre está ahí, y en momentos tan difíciles, tan duros como este, que podamos estar pasando como familia, como acompañantes, o hermanos y hermanas que están pasando por este tipo de situaciones, ahí están en pie de batalla, glorificando al nombre del Señor. Es para nosotros un ejemplo. Como usted bien decía, yo soy miembro de la Iglesia Central de Boston. Mi nombre es Rafael Ortega.
Tengo ya alrededor de 32 años de estar caminando con el Señor. Desde que lo conocí, han sido muchas las batallas, pero también han sido innumerables las victorias de nuestro Dios sobre nuestra vida. No hay algo en esta tierra mejor que el poder saber de que Dios está con nosotros. No importa las circunstancias, las dificultades, siempre Dios estará con nosotros. Y bueno, entrando ya en materia, en el tema de la fe, como bien decía, es una responsabilidad a hermanos que están ahí, que a pesar de todas las circunstancias están perseverando, que han encontrado en Dios un refugio a traerle una palabra de fe cuando la vivencia nos enseña, nos muestra que indudablemente Dios es bueno y para siempre su misericordia. Nunca un alegato, nunca una palabra, nunca podrá reemplazar lo que es una experiencia de vivir con Dios. Como bien decía nuestro amado pastor en su época, la palabra convence, pero el testimonio, la vivencia arrasa, ¿verdad? Y nadie que tiene una experiencia será esclavo de aquel que tiene un argumento. Nunca. Entonces, en esta noche vamos a utilizar un texto base para traer 3 puntos que creo que Dios nos puede ayudar y nos los quiere recordar de su inmenso amor y de su inmensa misericordia para con nosotros. Y el texto base que vamos a utilizar está en el Salmo 147, versículo 3. Y la Biblia, la palabra del Señor señala: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La enfermedad, hermano, es algo que uno nunca piensa que va a llegar a la puerta de nuestras casas, ¿verdad? Toca la puerta o se presenta de la forma más inesperada, sin avisar, y no solamente afecta a nuestro cuerpo, sino también afecta a nuestras emociones, afecta a nuestras relaciones, afecta a nuestra fe y la esperanza incluso, ¿verdad? De muchas cosas, de muchos sueños. Nos preguntamos si los vamos a ver cumplidos, si los podemos llevar a cabo, ¿verdad? Y en esos momentos que son de gran incertidumbre, que son de grandes dudas, en el cual a veces hasta se pierde la esperanza, hermana, hay algo que pasa de manera sobrenatural, y hermanos y hermanas que nos escuchan, es que Dios no calla, Dios no guarda nunca silencio, ¿verdad? Su palabra se convierte para nosotros, y digo para nosotros porque si bien es cierto, yo no pasé por una situación de esta, sí con alguien muy allegado. Y vivimos esa situación como familia con una hija. Tuvimos una hija de 11 años y se presentó una situación de una enfermedad que afectó pues a la familia. Y uno piensa que en medio de esto, aún siendo cristiano, siendo creyente, que nuestra fe no fue suficiente, que uno busca muchas cosas responsables, busca manera de justificar este hecho, ¿verdad? Y no, simplemente la vida presenta situaciones alrededor nuestro, las cuales tenemos que aprender a sortear y llevar en Dios. Ya, yo sé que para nadie, nadie quisiera pasar por una situación de esta, nadie quisiera enfrentarse ni ver a un familiar en una situación de esto, pero llega, suceda.
Eso es una realidad que hay que afrontar. En cualquier momento la calamidad puede tocar nuestras vidas, puede tocar la puerta de nuestra casa y presentarse una situación de esta. Lo importante de en medio de esto era lo que decía, hermano, que Dios nunca nos deja solo. Dios no calla. Su palabra se convierte para nosotros en medicina, no solamente para nuestro cuerpo, sino para nuestra alma y nuestro espíritu. Y esto nos conlleva a un primer punto que quiero mencionar de manera sencilla, pero con la convicción de que Dios va a tocar nuestras vidas. Y es que el primero es que la enfermedad no significa un abandono de parte de Dios. O sea, a veces cuando nos llega la enfermedad, pensamos, Dios, ¿por qué nos pasa esto? Señor, ¿será que tú no me amas? Señor, ¿será que pasa esta situación? Señor, ¿por qué a mí? Y es normal, esa es nuestra naturaleza, somos seres humanos, ¿verdad? Y las cosas nunca nos van a rebotar, como digo yo, nosotros no somos de caucho. O sea, las cosas nos llegan porque somos seres humanos. Pero lo que Dios sí siempre va a permanecer es fiel. Su palabra dice, ¿verdad?, que Él es fiel. Él que comenzó la buena obra en nosotros, dice la Escritura, fiel es para terminarla. No sabemos cómo, pero Dios que comenzó una obra en medio de nuestras situaciones, Dios siempre la llevará a cabo. El hecho de que la enfermedad pueda llegar a tu casa, pueda llegar a tu vida, no significa de que Dios te ha abandonado. La Biblia en Isaías capítulo 41, versículo 10 señala de la siguiente forma. Dice, no temas porque yo estoy contigo. ¿Verdad? O sea, ¿cómo Dios está tan pendiente de nosotros, ¿verdad? Que Él conoce por cada situación por la cual nosotros pasamos, sea emocional, sea espiritual, sea física. Dios está siempre pendiente de nosotros. Él nunca va a desconocer su paternidad como buen padre, siempre estará al cuidado de sus pequeñitos, que somos sus pequeños. La Biblia dice que nosotros somos hechura de sus manos, oveja de su prado, y Él es el que tiene cuidado de nosotros. La Escritura señala que Él hasta los pensamientos más sencillos, más simples, más ínfimos, Él conoce. Él lo sabe, conoce nuestro levantar y conoce nuestro acostar. ¿Cómo no va a conocer Dios por ese momento difícil que estás pasando, tus emociones? ¿Cómo no las va a conocer? ¿Cómo no va a conocer tus pensamientos? ¿Cómo no va a conocer Dios tus tristezas, tus alegrías, tus triunfos, tus batallas, tu victoria? Pero Él te dice, no temas, yo estoy contigo. En medio de la enfermedad, Dios siempre estará con nosotros. El hecho de estar enfermo no significa un abandono divino o un rechazo divino o una represalia divina. A veces pensamos que nos pasan las cosas porque por tal o tal cosa y Dios está tomando como represalias en las situaciones que nos pasan. No es así. Por el contrario, Dios ha dicho, ¿verdad?, en su palabra, que Él nunca nos dejaría solos, sino que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días estaría Dios con nosotros. Dios permanece más cercano de lo que nosotros podemos pensar, incluso cuando el cuerpo se debilita. Hermano, cuando nuestras fuerzas fallan, y lo digo desde la perspectiva de un familiar, como padre, cuando pasó la situación de leucemia con nuestra hija, tenía 11 años, y la enfermedad termina a veces agotando física, emocional, espiritualmente también se cansa la persona, no vamos a decir,
Pero lo cierto es que Dios está ahí. Al contrario, Dios permanece más porque Él conoce nuestra debilidad, conoce nuestra flaqueza y siempre está dispuesto a socorrernos. La Biblia dice que ninguno de los que miraron a Él fueron avergonzados. La Biblia dice que este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. Tenemos promesas y palabras de vida eterna de parte de nuestro Dios para nuestras vidas y nuestros seres amados. Y yo le doy gloria y honra al Señor, porque en medio de las circunstancias, mis amados hermanos y hermanas, ustedes están perseverando en la fe contra viento y marea, están poniéndole el pecho a la brisa y no importa, bendito sea el nombre del Señor, que las olas se levanten, que la tempestad se levante. Si Cristo está en la barca de su vida, de seguro llegará a puerto seguro. Ese es nuestro Dios. No hay rechazo de parte de Él. En ninguna forma ni en ninguna manera lo habrá. Por el contrario, su presencia, hermano, cuando empezamos a colocar nuestra confianza en el Señor, se hace más real que incluso que el diagnóstico que nos pueden dar. Porque la esperanza la hemos puesto en un Dios vivo, que ciertamente no desconoce la realidad de lo que nos pasa, pero que nos ha dado una gran oportunidad de salvación y sanidad cuando Él ha dicho que por su llaga hemos sido nosotros curados. Esa esperanza de gloria está para todo aquel que la quiere recibir. La fe jamás negará la realidad. Lo que sí sucederá siempre es que si la fe obra conforme a la voluntad y al propósito de Dios, se sobrepondrá a toda realidad adversa y por eso le llamamos milagros. El milagro se produce cuando nuestra confianza y nuestra fe se alinea al propósito de Dios. Así suceden los milagros. La realidad puede mostrar en estos momentos un panorama trágico, duro, tal vez desesperanzador, pero si nuestra fe está puesta en el Señor, la Biblia dice que no hay nada imposible para Él. Él es el Dios de los milagros. Él es el Dios en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Y si un día caminó por las calles polvorientas de Jerusalén haciendo milagros, ese mismo Dios no ha cambiado. Seguirá haciendo milagros en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros familiares. Seguirá obrando, trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo un actuar maravilloso y poderoso en medio de todos nosotros. Ese es el Dios al cual servimos. Ese es el Dios en el cual usted ha puesto su esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Y el que ha puesto su esperanza en el Señor, ella jamás desfallecerá. Esa esperanza es gloriosa, esa esperanza es eterna, esa esperanza es bienaventurada, esa esperanza es el aliciente, ese mover de Dios en medio de nuestras vidas, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, su Espíritu Santo actuando, que nos impulsa a seguir adelante, que nos impulsa a caminar contra viento y marea, puesto, como dice la Biblia, nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Ahí está nuestra esperanza y nuestra confianza. Ahí está. Y cuando Dios tiene propósitos para nuestras vidas, aunque a veces no lo entendamos, aunque a veces no sepamos, lo que sí es cierto es que Dios ha dicho que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros y que sus caminos muchos más elevados que los nuestros
Pero dice una promesa maravillosa, mis amados hermanos y hermana Gaby. Dice, para darnos el fin que esperáis. Y Dios tiene acerca de nosotros pensamientos de bien y no de mal. Ese es el Dios al cual servimos. Y aunque a veces Dios no siempre quita la prueba de inmediato, pero nunca, nunca quitará su compañía. Aunque la prueba a veces permanece y queremos, y es normal y es natural que Dios quite ese momento de prueba, que podamos salir de ella, si a veces de manera inmediata no es quitada, lo que es cierto es que nunca su compañía se va de nosotros. Siempre está ahí, siempre a nuestro lado. Como segundo punto, bendito sea el nombre del Señor, es que la fe, aunque parezca algo inverosímil, la fe se fortalece en medio del dolor. La fe se fortalece en medio del dolor. Hay un pasaje en la Biblia, en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 19. Voy solamente a mencionar una parte del versículo. Y es que el apóstol Pablo recibe una palabra de Dios en la cual Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y ese pasaje, si lo tenemos así como aislado, parece que Dios no le importara, ¿verdad?, lo que podamos estar viviendo. No, y no es nada de eso. Por el contrario, aunque la debilidad física revela nuestra humanidad, también hace brotar de nuestro ser una fortaleza espiritual. Yo creo que ustedes me pueden enseñar mucho más de esto, la vida de la hermana Gaby. O sea, yo creo que muchas veces ha tenido esa situación de debilidad, hablando humanamente, ¿verdad?, de que sus fuerzas desfallecen, pero ha sentido un renovar y una fortaleza espiritual, la cual le lleva a otra dimensión, le lleva a otro estado. Y sé y entiendo por el Espíritu que es así, porque sé que hay un grupo de hermanos y hermanas que le acompañan y que siempre la ven a usted como un ejemplo. La ven a usted como como esa acción de Dios en medio de su vida, diciendo, si Gaby lo pudo lograr, si Gaby lo pudo hacer, si Dios lo pudo hacer en Gaby, también lo puede hacer en mí. Entonces, si es cierto que el dolor revela nuestra humanidad, también es cierto que el dolor hace aflorar de en medio de nuestra vida una fortaleza espiritual dada por Dios. Yo me acuerdo una frase que decía, volviendo a nuestro pastor, hermano Carlos, que ya está en la presencia del Señor, decía que las saetas que llegaban al cielo son las que nacían o salían de un arco completamente doblado. Y a mí se me grabó eso, hermano, porque en las circunstancias más difíciles, no sé por qué, hay un misterio ahí, pero es donde afloran los momentos más gloriosos de nuestra existencia. Esa es la palabra de Dios, esa es la fe. No la entendemos muchas veces, no la comprendemos. Es difícil de asimilar, pero es una sentida realidad en nuestras vidas. Y es ahí donde vemos que el poder de Dios se perfecciona en nuestra humana debilidad. No entendemos cómo Dios nos saca adelante en un proceso tan difícil, tan duro, tan conmovedor, tan comprometedor, y que nos coloca
como abanderados de una esperanza bienaventurada. No lo podemos entender, pero ese es nuestro Dios. Así actúa nuestro Señor. No, a veces no entendemos las cosas, no las comprendemos, no las asimilamos, pero sé que su Espíritu está en medio de nuestra vida actuando. La fe no niega el dolor, pero lo entrega a Dios. Sabe una realidad, conoce de su debilidad, pero también conoce a alguien que ha dicho: si alguno está cargado y cansado, venga a mí y yo lo haré descansar. Y esa es la esperanza bienaventurada que tenemos nosotros, que a pesar de estar en medio de la prueba, de la dificultad, del trabajo, de la lucha, en medio de la enfermedad, hay alguien que me dice: ven, dame tu carga, yo la llevo. La carga no la llevamos solo, hermanos, no la lleva usted solo. Hay alguien que hace más de 2000 años en una cruz tomó sus enfermedades, tomó sus dolores y los clavó, y todas las actas de los decretos que habían en contra nuestra fueron expuestas públicamente y clavadas en la cruz, y ahí Dios nos entregó la victoria. Ese es el Señor, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Hacedor. Bendito sea el nombre de Jesús. En la fragilidad nuestra, Dios mostrará su poder. Situaciones como esta nos muestra cuán frágiles somos. Nos hace ver y comprender lo que la palabra del Señor dice, que el hombre es como la hierba del campo, que hoy es y mañana no. Y es una realidad, no la podemos desconocer. O sea, no podemos negar que nuestra humanidad es frágil, pero que en Cristo Jesús estamos revestidos de gracia y de poder. Y como tercero, y ya para terminar, no darle, no sé hasta qué espacio tengo, hermana. No sé. No, tenemos hasta las 8:30, incluyendo la oración por las personas que oren y eso. Tranquilo. Ok, entonces tenemos un espacio ahí pequeño todavía. Entonces, ya cerrando, recordando el primer punto es: la enfermedad no significa abandono de Dios. El segundo punto es: la fe se fortalece en medio del dolor. Y es que cuando el cuerpo falla, la gloria de Dios nos sostiene. Agárrese de la gloria de Dios, es lo único que lo puede sostener. Y como tercero, bendito sea el nombre de Jesús, nuestra esperanza está en Dios, no en la sanidad. Suena como contrario, ¿verdad? Que para tener la esperanza de Dios estamos mirando la sanidad. No, miremos al Dios en esperanza para que la sanidad de Dios pueda manifestarse. Por eso el tercer punto: nuestra esperanza está en Dios y no en la sanidad. Está en el Dios que sana, en el Dios que hace milagros, en el Dios que liberta, en el Dios que hace cosas nuevas, el Dios que nos lleva por caminos insondables. Ahí es donde está puesta la esperanza, en la fuente de la salvación eterna, que es Cristo Jesús nuestro Señor, ¿verdad? Y el Salmo, y eso para acompañar o sustentar, la Biblia dice en el Salmo 42, bendito sea el nombre del Señor, versículo 11, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
Él es nuestra esperanza, bendito sea el nombre del Señor. Dios puede sanar y creemos en ello. Sabemos que tenemos un Dios sanador. Sabemos que tenemos un Dios que hace milagros. Entonces, ¿en dónde debe estar nuestra esperanza? ¿En el milagro o en el Dios que hace la sanidad? En la acción de recuperar nuestra salud o en el Dios que sustenta nuestras vidas y que tiene el poder para cambiarlo todo. Ahí es donde debe estar nuestra esperanza. A ver, dentro de este punto quiero mencionar algo que es muy importante, que nuestra fe no dependa únicamente del resultado. ¿Sí me explico? Y quiero ser real en esto, quiero ser honesto en esto. Cuando pasamos por esta situación de nuestra niña con leucemia, fue una leucemia muy agresiva, nuestra niña partió al Señor en 2 meses, tuvo la enfermedad, fue una leucemia mieloide aguda muy agresiva. Pero estando en la clínica, prácticamente vivimos 2 meses en la clínica, nos turnábamos entre mi esposa y yo. Ahí orábamos por niños en unidades de cuidados intensivos, sanaban. Orábamos por personas enfermas, sanaban. Porque nos veían orando y clamando, nunca nos dio pena ni nos avergonzamos del Evangelio. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para el que cree, ¿verdad? Y orábamos en la unidad de cuidados intensivos, la gente nos veía, a veces nos tomábamos de la mano, nos arrodillábamos, porque la situación era ciertamente difícil. Y en ese actuar, pues mucha gente se acerca y, hermano, ore por mi niño, ore por mi nieto, ore por... Y vimos en ese tiempo el resultado de Dios obrando en la vida. No quiero desesperanzarlo con esto, quiero hablar de algo que se llama soberanía. Quiero hablar de algo que se llama soberanía. Sin embargo, a Dios no le plació, ¿verdad?, restaurar a nuestra hija. Pues lógicamente vienen los choques de fe, las preguntas a Dios, en un determinado momento tu esperanza, tu aliento, tus emociones, es una marea, una tormenta, tus pensamientos versus la fe, tus emociones, tu dolor como padre versus creer en la esperanza bienaventurada de Dios. Y sin embargo, siempre estuve convencido en medio del dolor y en medio de las circunstancias que Dios es más grande que todo. Que sus promesas son reales. Que Dios nunca hace algo o permite algo de manera zurda o por azar. Dios tiene siempre el control de todo y eso siempre lo tuve bien claro en medio de ese proceso de duelo, de dolor. Siempre entregué la gloria y la honra al Señor, aunque por dentro mi corazón estuviera hecho pedacitos. Pero ese mismo Dios que en un momento permitió estas circunstancias, ese mismo Dios fue consuelo y aliciente para nuestras vidas. Ese mismo Dios nos dio la fortaleza, y se lo digo porque si Dios no hubiese estado ahí, si yo no hubiese visto la mano de Dios para con mi familia y para conmigo, le digo sinceramente que no sé qué hubiera sido de nosotros, emocionalmente y espiritualmente. Entonces,
El resultado de la fe no depende, o la fe no depende del resultado. Depende de lo que Dios es para nuestras vidas. Depende de lo que Dios es para ti y para mí. Amén. Tercero, la esperanza está en quién es Dios y no solo en lo que Él puede hacer. La esperanza está en Dios y no solo en lo que Él puede hacer. Aún, consejo, yo sé que ustedes pues darán testimonio de esto y dan testimonio de eso, que aún en medio de la enfermedad, ustedes han seguido siendo fiel a Dios. Aún en medio de la adversidad, ustedes han permanecido fiel para con el Señor. Ustedes han seguido luchando porque Dios sigue siendo bueno y sigue siendo fiel. Amén. Entonces, sé que por cuestiones de tiempo ya nos avanzado. Perdónenme si de pronto no llenó las expectativas, pero hablo desde lo más profundo de mi corazón, desde una experiencia vívida, no en un proceso, sino con una hija. Y puedo entender y comprender por las situaciones por las cuales ustedes han pasado o están pasando, pero también la palabra de fe y de esperanza es que Dios está contigo. En la enfermedad, Dios siempre tiene la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra. Y yo anoté algo por aquí. En un momento Dios me lo dio y lo anoté y dije, no, se me olvida después no lo menciono igual como tú me lo diste, Señor. Dice, la esperanza en el Evangelio no es un pensamiento positivo, es la firme convicción de la fidelidad de Dios y la certeza creativa de su palabra obrando en nuestras vidas. Vuelvo y lo menciono. La esperanza en el Evangelio no es un pensamiento positivo. Es la firme convicción de la fidelidad de Dios y la certeza creativa de su palabra obrando en nuestras vidas. Dios es un Dios de milagros creativos. Y yo creo que Dios sigue sanando, sigue libertando, sigue haciendo milagros. Y permítame, hermana, no sé si es usted quien va a orar o tengo la palabra de oración, no sé. Bueno, antes de que, claro, usted es el que va a orar, hermano Rafa. Antes que hermano Rafa ore, de verdad, es muy, muy, pero muy difícil caminar en fe. Caminar en fe. Realmente, cuando tú estás viendo un dictamen, cuando estás viendo, de pronto muchas veces las personas me dicen a mí, David, pero nosotros te vemos bien, o sea, no parece que hubieras tenido nada. O sea, y yo les digo, mira, yo he confiado en lo que el Señor ha hecho en mi vida. Amén. Obviamente, como todo, hay temor, hay sentir, hay temor a fallecer, pero son cosas que tú sabes que están en la soberanía de Dios, que están Así en es, la soberanía, ¿ah? así es. Están en la soberanía de Dios. Pero mientras yo camino en el milagro, yo camino Amén. en lo que Dios está haciendo, no me estoy poniendo Ah, pueda pasar lo que pueda suceder. Vivo el momento y el vivir el momento, ya eso es un acto de fe, porque no estás pensando en lo que va a pasar en el futuro. Tú estás viviendo el presente confiando en que el Señor es el que te sostiene y hace y te da su milagro. Y cuando yo preparaba el maná de Dios del 2026, el Señor era muy, muy puntual en las temáticas que íbamos a tratar y la fe, y comienza el Señor a mostrarme las personas que iban a predicar en el maná,
Yo le decía, Señor, ¿cómo les voy a llegar a esas personas? No las veo a diario. Y créeme que el Señor me las fue colocando así. El último fue el hermano Rafael, que yo lo vi así a lo lejos en una escuela dominical y yo quise llegar donde él y no pude, y faltando como una semana ya para empezar febrero, yo dije, Señor, yo no sé, pero él es un hombre que ha caminado en fe. O sea, él tiene la autoridad en Dios para hablar del tema. No sé, Señor, cómo vas a hacer tú, pero pónmelo al frente, y da la casualidad que en una escuela dominical el Señor me lo coloca, sino como al lado, ¿verdad, hermano Rafa? Me lo Allah. coloca al lado. Y yo, ay, hermano Rafa, yo la abracé. Cuando yo le comento a él toda la situación, él me dice, no, hermana, disponible. Y eran 2 días que le correspondían a él, pero bueno, se metieron una serie de inconvenientes, pero aquí está, hermano Rafael, y le doy gracias a Dios por su vida, un referente de fe para mi vida, usted, todo el proceso que pasó, y ahora que estoy moviéndome en ese medio de lo que es el cáncer, todas las, todas las manifestaciones o las patologías que pueden haber de cáncer, realmente puedo contextualizar el proceso que ustedes vivieron con Noemí. Fue un proceso fuerte porque he tenido la experiencia de tener en la fundación mamás y de visitar en las clínicas niños con la patología. De hecho, en la fundación hay una mujer floreciente. Ella fue parte de la soberanía de Dios. Ella tiene 30 años, la señora Faride Casar, de ser sobreviviente de leucemia mieloide, que es una severa, o sea, de las graves, de las peores que pueden existir. Y la persona que sobrevive a eso es netamente un milagro. Y la soberanía de Dios decidió que su niña se fuera y de Así verdad es. que partiera con el Señor, está en un mejor lugar, pero Dios ha sido fiel con usted, con su esposa y con sus 2 hijos que quedaron acá. Entonces, sí me gustaría que oraras. Aquí hay muchas personas conectadas que te conocen. Les voy a nombrar algunas. Está la hermana Shirley de Cuevas, está Gloria a conectada. Dios. Está la hermana Vianis Cuevas, si la recuerdas. Claro que sí. Y bueno, aquí hay otras personas. Te bendigo, Vianis. Dios hace cosas grandes y maravillosas con tu vida. Bueno, hermano Rafi, me gustaría que usted orara por estas personas. Hay muchas conectadas. Mi amada El Coe, Marisol, Dios te bendiga. Mi hermosa tía Carmen de la Gallardo. Jessica Prada, bendiciones. Zulma Rico, Rodríguez, Ivonne, que era la que iba a estar aquí con el maestro de la palabra, pero bueno, gloria a Dios, te bendigo, Ivonne. Y bueno, quiero que ore por estas personas, lo que el Señor coloca en su corazón para impartir esa oración para las vidas de ellos. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a colocar nuestras vidas delante del Señor y delante del altar de Dios, aquellas personas que conocemos, que hacen parte de esta fundación, de este proyecto de vida, en las manos de Dios. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue siendo fiel, sigue siendo bueno. El hecho de cada mañana contemplar el clarear de un nuevo día es un milagro. Cada mañana la Biblia dice que estrenamos misericordia. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Entonces vamos a colocar en las manos del Señor este tiempo y oramos a Dios creyendo con fe de que Él va a actuar. Padre Dios y soberano Rey que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos en esta noche, Señor. Te damos a ti toda gloria, toda honra y todo poder. Y yo bendigo, Señor, este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad, la bendición de traer tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, ella jamás regresa vacía, sino que ella hace la obra para la cual tú la envías. Y esperamos, Señor, y confiamos plenamente, Señor, en tu poder, que esta palabra que tú has traído
Señor, obrará en los corazones, Señor, y en los cuerpos de aquellos que nos están escuchando, de aquellos que oirán, Señor, después, Señor, en diferido este ministrar, Señor, este programa. Señor, tu palabra jamás, jamás regresa vacía. Y Señor, pedimos que esta palabra traiga liberación, Señor, y sanidad al cuerpo enfermo. Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, reprendemos y declaramos sin poder toda enfermedad, Señor, del cáncer, cualquiera que sea, Señor, su lugar, cualquiera que sea, Señor, su estilo o su forma de ser, Dios mío, ahora en el nombre de Jesús, arráncalo, Dios, de raíz, de en medio de los cuerpos. Quema y consume toda obra de las tinieblas, toda enfermedad, toda célula cancerosa. En el nombre de Jesús desaparece por el poder de tu palabra, Señor. Tú eres el Dios que hace milagros creativos. Obra, Dios, en medio, Señor, de mis hermanos en la fe. Obra en medio de sus familias. Cada hogar y familia aquí representada, Dios, que ha de escuchar y que escucha en estos momentos, Señor, este programa. Señor, seas tú obrando en medio de sus familias, en medio de sus casas, donde haya, Señor, una persona enferma, donde haya, Señor, una persona que esté padeciendo de cáncer. Señor, que la virtud sanadora de tu Espíritu Santo sea ministrando, obrando, Dios mío, rompiendo cadenas, ligaduras de impiedad. Toda enfermedad se va a los abismos, Señor. Tú eres el Dios que se llevó en la cruz del Calvario toda enfermedad. Tú, Dios mío, tomaste todas nuestras enfermedades y dice tu palabra que por tu llaga hemos sido nosotros curados. Obra en medio, Dios, de las vidas, obra en medio de los hospitales, de las clínicas. Señor, ahí en la unidad de cuidados intensivos, Dios, donde están familiares, donde están hermanos en la fe, Señor, pasando por un proceso, que la virtud sanadora de tu Espíritu y el poder de tu Espíritu Santo obre. Dios mío, ahora libertando, trayendo sanidad, liberación, milagro. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, libra, Dios mío, el cuerpo de todo cáncer, Señor, en los senos, en el útero, Señor, en el colon, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pase, Padre amado y Dios bueno, todo cáncer en las vías digestivas, Señor, en los pulmones, Padre, son desarraigados ahora. Toda leucemia, cualquiera que sea, en el nombre poderoso de Jesús la atamos, echamos fuera por tu palabra. Señor, ahora obra conforme a la potencia de tu gloria, trayendo, Dios mío, sanidad, milagro. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, hay poder en la sangre de Cristo, y esa sangre poderosa cubra, Dios mío, desde la planta de los pies hasta el último de los cabellos, Señor, a las vidas de nuestros hermanos en la fe. Padre, los colocamos delante de ti, delante de tu altar. Señor, los abandonamos, Señor, en tus manos, en plena confianza y certidumbre de fe, que tú, Señor, obrarás a favor de sus vidas. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y por la gloria de tu Santo y Divino Espíritu, decimos, Señor, amén y amén. Gloria a Jesús. Bendiciones, hermano Rafa. Gracias por Muchas gracias a usted por la invitación y muchas gracias a los hermanos que abrieron su corazón para recibir la palabra de Dios. Amén. Gracias, hermano Rafa. Gracias por atender el llamado de parte del Señor. Bendecimos su vida, la vida de su esposa, de sus hijos, y que el Señor siga ese ministerio. Y bueno, agradeciendo a todas estas personas que permanecieron aquí en esta transmisión de nuestro maná de Dios, nuestro último maná de Dios del mes de febrero. Cerramos con broche de oro esta serie de la fe, y quiero decirle que el mes de marzo
si no me equivoco, el 3 de marzo, que es nuestro primer maná del mes de marzo, vamos a estar abordando una temática poderosa como lo es la oración. La oración. Gloria. Vamos a estar realizando un estudio todo el mes de marzo sobre la oración y tenemos también invitados especiales, invitados internacionales e invitados de Colombia, porque este año la directriz del Padre fue, saca todo ese poco gente de Colombia y que estén aquí en el maná de Dios. Gloria al Señor. Un abrazo para todos, hermano Rafa. Le amo muchísimo en el amor del Señor y los espero el próximo martes en este tiempo de maná de Dios. Bendiciones. Muchas gracias a todos. Bendiciones.